Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy nos embarcamos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia que ha resonado con fuerza en todos los rincones y que nos deja perplejos, cuestionándonos la propia naturaleza de la vida y la fortaleza humana. Nos adentramos en una historia que involucra a una de las figuras más luminosas y queridas de la industria turca, la inigualable Demet Özdemir. Pero antes de zambullirnos de cabeza en los intrincados detalles de este relato, si todavía no forman parte de nuestra creciente familia, les extiendo una cordial invitación a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, se aseguran de estar siempre a la vanguardia de todas nuestras exclusivas y de no perderse ni una sola de las profundas investigaciones que preparamos con tanto esmero. Y ahora les pido que se preparen, porque lo que estamos a punto de desvelar hoy es, sin lugar a dudas, impactante. Se trata de una revelación bomba, como muchos ya la han bautizado, y es que el médico que estuvo al cuidado de Demet Özdemir ha roto su silencio, y las palabras que ha pronunciado sobre el estado de salud de la actriz han dejado a todos con la boca abierta, procesando la magnitud de lo escuchado. Según sus propias y contundentes declaraciones, su supervivencia fue un milagro. Sí, han escuchado correctamente. Un milagro. Imaginen por un instante la sorpresa, la incredulidad y la profunda preocupación que esta noticia ha generado, no solo entre sus incondicionales fans, sino también en todos los estratos de la industria. Nuestra misión hoy es desgranar meticulosamente esta historia, para comprender a fondo qué es lo que realmente ocurrió, a qué tipo de delicada situación médica nos referimos y sobre todo, por qué se califica su recuperación como un auténtico milagro. La información que hoy compartimos emana de fuentes sumamente confiables y, lo que es más importante, directamente de la voz de un profesional de la salud que estuvo íntimamente involucrado en el cuidado y la recuperación de Demet Özdemir. Es una verdad universalmente aceptada que cuando hablamos de figuras públicas, especialmente en el deslumbrante mundo de las celebridades, tendemos a quedarnos con la imagen proyectada, con las sonrisas perfectas en las alfombras rojas, con los innumerables éxitos profesionales que salpican sus carreras. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente construida, todos y cada uno de nosotros somos seres humanos, vulnerables y expuestos a los imprevistos, a los momentos de profunda dificultad, a las situaciones que ponen a prueba nuestra resiliencia hasta límites insospechados. Y en el caso de Demet, queda patente que atravesó un periodo de extrema gravedad, un momento crucial en el que su propia vida estuvo verdaderamente en jaque. La revelación crucial proviene del médico que la atendió. En una entrevista que ha generado un revuelo considerable, este profesional de la salud ha compartido detalles íntimos sobre la ardua batalla que la talentosa actriz libró contra una enfermedad o una condición médica de una severidad alarmante. No estamos hablando de una dolencia menor, amigos. Estamos ante algo que amenazó seriamente su salud y, en última instancia, su propia existencia. Las palabras de este médico son claras y contundentes, dada la crítica gravedad de la situación. Los pronósticos iniciales distaban mucho de ser alentadores. Y hoy, el hecho de que Demet se encuentre sana, activa y disfrutando de la vida, es un testimonio palpable de su extraordinaria resiliencia y, tal como él mismo lo ha descrito, un verdadero milagro. Es de vital importancia destacar un aspecto fundamental: hasta este preciso momento, la propia Demet Özdemir no había realizado declaraciones públicas exhaustivas sobre este doloroso episodio de su vida. Por supuesto, en el vertiginoso universo del espectáculo, los rumores y las especulaciones flotan en el aire de manera constante, y es muy plausible que algunos de sus seguidores más perspicaces hayan intuido que algo no iba del todo bien. Sin embargo, la verdadera magnitud del problema y la extrema seriedad de la situación solo salen a la luz ahora, gracias a este valiente y esclarecedor testimonio médico. Y es precisamente por esta razón que la noticia está siendo calificada de revelación bomba, porque tiene el poder de transformar radicalmente la perspectiva que teníamos sobre ciertos momentos de su carrera, sobre posibles ausencias o lapsos que pudo haber experimentado en el pasado, o simplemente nos abre los ojos a la inmensa fragilidad de la vida, incluso para aquellos que aparentemente lo tienen todo. Permítanme que reflexionemos un instante sobre la meteórica trayectoria de Demet Özdemir. Es una actriz joven dotada de un talento innegable, con una carrera que ha despegado a una velocidad vertiginosa y un carisma arrollador que cautiva a millón. Ha protagonizado series que han trascendido fronteras, conquistando audiencias a nivel global, y su popularidad no deja de aumentar, consolidándose como una verdadera estrella internacional. Verla ahora radiante, llena de vida y con ambiciosos proyectos en marcha,
hace que sea aún más difícil concebirla sumida en una situación de extrema fragilidad. Pero la vida, como bien sabemos, tiene la capacidad de sorprendernos de las maneras más inesperadas y a menudo desafiantes. Estas historias, tan conmovedoras como aleccionadoras, nos recuerdan un principio fundamental e irrefutable, que la salud es, sin lugar a dudas, nuestro mayor tesoro. Y cuando en este contexto se utiliza la palabra milagro, no estamos ante una exageración retórica. En el ámbito de la medicina, existen momentos críticos en los que las probabilidades se presentan adversas, en los que los tratamientos más vanguardistas no arrojan los resultados esperados, y en los que la recuperación se vislumbra casi como una quimera. En esos instantes de máxima tensión, factores intrínsecos como la fortaleza inquebrantable del paciente, el inestimable apoyo de sus seres queridos y, en ocasiones, una intervención de orden superior o una suerte excepcional, juegan un papel decisivo y fundamental. Es crucial mencionar que el médico, de manera comprensible y respetuosa con la privacidad de su paciente, no ha profundizado en los detalles específicos sobre la enfermedad o la condición médica exacta que afectó a Demet Özdemir. Hay informaciones médicas que son estrictamente confidenciales y que deben ser protegidas y respetadas a toda costa. Sin embargo, el mero hecho de que haya empleado la poderosa palabra milagro y haya hablado de supervivencia, nos ofrece una imagen muy clara y meridiana de la gravedad de la prueba que se vivió. Podemos inferir con una alta probabilidad que se trató de una lucha titánica contra una enfermedad de extrema seriedad, o quizás una complicación médica súbita e imprevista que puso su vida en riesgo inminente. Imaginen por un momento la profunda angustia que debieron experimentar sus familiares y amigos más cercanos en esos momentos de incertidumbre y miedo. El temor desgarrador a perder a un ser querido, la impotencia ante una situación que escapaba a su control, a las soluciones médicas convencionales. Y en medio de todo ese torbellino de emociones, la fortaleza innata de Demet, su férrea voluntad de vivir, de perseverar, de seguir adelante, debió ser el motor principal y la fuerza impulsora de su recuperación. A veces, la fuerza interior de un individuo es el factor determinante que marca la delgada línea entre la vida y la muerte. Esta revelación, además de ser impactante, nos invita a una profunda reflexión sobre la trascendental importancia de la prevención y del cuidado proactivo de nuestra propia salud. Si bien en este caso particular pudo tratarse de un evento completamente inesperado, en términos generales, estar siempre atentos a las sutiles señales que nuestro cuerpo nos envía, realizarse chequeos médicos periódicos y adoptar un estilo de vida saludable son acciones preventivas que, sin lugar a dudas, pueden marcar una diferencia abismal en nuestra calidad de vida y en nuestra longevidad. La figura de Demet Özdemir, ya de por sí inspiradora para muchísimas personas, no solo por su extraordinario talento actoral, sino también por su personalidad cautivadora, su estilo inconfundible y su palpable fortaleza, adquiere ahora una nueva dimensión. Con esta faceta íntima y vulnerable de su vida revelada, su imagen se magnifica aún más. Se erige como un faro de esperanza, un símbolo de lucha incansable, de superación personal y de la importancia vital de nunca rendirse, incluso cuando el panorama se presenta más sombrío y desalentador. Es muy probable que, como consecuencia directa de esta noticia, muchos de sus fervientes seguidores se sientan aún más conectados emocionalmente con ella. Sentirán una profunda empatía al conocer su historia y admirarán aún más su entereza y su valentía. La vulnerabilidad que, de manera involuntaria, ha compartido, la humaniza y la acerca de una manera única a su audiencia. Y en el vasto y a menudo impersonal universo de las redes sociales y del entretenimiento, eso es un activo de un valor incalculable. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo este conmovedor relato? En primer lugar, la inherente fragilidad de la vida. Por muy exitosos, jóvenes o aparentemente invencibles que nos sintamos, todos estamos expuestos a los caprichosos vaivenes de la salud. En segundo lugar, la inmensa importancia de la gratitud. Cuando logramos superar una situación de adversidad extrema, es fundamental cultivar un sentimiento profundo de agradecimiento por cada nuevo amanecer, por cada instante que tenemos la bendición de disfrutar. Y en tercer lugar, la asombrosa fortaleza del espíritu humano. La capacidad intrínseca de una persona para sobreponerse a los obstáculos más duros, para luchar con todas sus fuerzas por su propia vida, es verdaderamente admirable y aleccionadora. Nos llena de alegría y alivio saber que Demet Özdemir se encuentra bien, que ha logrado superar esta terrible prueba que la vida le puso en el camino. Y extendemos nuestro sincero agradecimiento al médico por su valentía al compartir esta información tan sensible, aunque entendemos que su intención principal ha sido, sin duda, la de generar conciencia y quizás honrar la formidable batalla que su paciente libró con tanto arrojo.
Es un recordatorio poderoso para todos nosotros de que detrás de cada figura pública, de cada rostro conocido, existe una persona real con sus propias luchas internas, sus miedos profundos y sus triunfos personales, a menudo invisibles para el ojo público. Imaginen por un instante el inmenso alivio que debió sentir al haber superado algo tan grave, tan amenazante. La inmensa alegría de poder volver a sonreír con plenitud, de retomar sus proyectos, de disfrutar de la vida en su máxima expresión. Es un sentimiento que quienes han transitado por experiencias similares conocen muy bien en lo más profundo de su ser. Y es un sentimiento que como espectadores y admiradores, podemos compartir con empatía y desearle, desde lo más sincero de nuestros corazones, todo lo mejor para su futuro. La repercusión de esta revelación bomba sin duda seguirá resonando en los medios y en las conversaciones de los fans. Es posible que en un futuro no muy lejano, la propia Demet decida compartir más detalles sobre este capítulo de su vida, o quizás prefiera mantenerlo como una experiencia superada, una lección valiosa aprendida y ya integrada en su camino. En cualquier escenario, la noticia ya ha dejado una huella imborrable y ha generado un impacto significativo. En resumen, lo que hemos conocido hoy, a través de este desgarrador pero inspirador relato, es que el médico de Demet Özdemir ha decidido romper su silencio para revelar la extrema gravedad de una situación de salud por la que la aclamada actriz atravesó en el pasado. Una situación tan crítica, tan al borde del abismo, que según sus propias y conmovedoras palabras, su supervivencia fue nada menos que un milagro. Este suceso nos muestra la faceta más humana y vulnerable de las celebridades, nos recuerda con una contundencia inusual la preciosidad de la salud y nos inspira profundamente con la inquebrantable fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad más implacable. Así que, mis queridos amigos, espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante como profundamente informativo. Ha sido un verdadero viaje de descubrimiento para mí investigar y recopilar esta historia, y me siento honrado de poder compartirla con ustedes. Es verdaderamente asombroso contemplar lo impredecible y a veces desafiante que puede ser el curso de la vida. Y como siempre me encantaría conocer a fondo sus pensamientos y reflexiones sobre este impactante acontecimiento. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Han pasado por alguna situación similar en sus propias vidas, o conocen a alguien que haya vivido una experiencia comparable? Les invito a compartir sus historias y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me deleito enormemente al leerlos y al interactuar con cada uno de ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y lo han encontrado interesante y enriquecedor, por favor, no olviden regalarme ese preciado botón de me gusta. Su apoyo es fundamental y ayuda enormemente al crecimiento y alcance del canal. Les animo encarecidamente a compartir este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que todos puedan estar al tanto de esta impactante y conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no forman parte activa de nuestra comunidad en crecimiento, suscríbanse ahora mismo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleguen al instante todas nuestras actualizaciones y no se pierdan ni un solo detalle de lo que preparamos. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento y conocimiento. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más historias fascinantes. Cuídense mucho, manténganse sanos y con una sonrisa.